Bien, buenas tardes. Después del almuerzo retomamos nuestra agenda para esta jornada y vamos a arrancar esta parte del día con un panel bastante interesante, un tema que tiene una relación muy directa con la propiedad intelectual, particularmente cuando lo que se está haciendo es adquirir, licenciar o de alguna manera vincular intangibles dentro de lo que son los crecimientos entre empresas. Y precisamente bajo ese tema hemos incorporado al programa, bajo el título de Alerta, Control de Competencia en la Adquisición de Intangibles, este panel que nos va a presentar de manera práctica, con base a la experiencia y la formación de nuestros panelistas, las experiencias que debemos de considerar desde la óptica de nuestro trabajo como abogados, temas asociados con regulaciones, limitaciones, ese tipo de checklist o temas que debemos de revisar cuando nos confrontamos con un proceso de esta naturaleza. Y para ello vamos a contar con Octavio Saldaña de América Móvil y Felipe Barros Oquendo de Di Blasi Parente y Asociados, quienes van a ser presentados por nuestra moderadora. Nuestra moderadora es Sharin Pablo, dominicana, socia de la firma JJ Roca y Asociados, quien tiene a su cargo en esa firma los temas de práctica de derecho corporativo y propiedad intelectual, con experiencia en las áreas de derecho de la competencia, propiedad intelectual y, por supuesto, transacciones, adquisiciones, fusiones y reestructuraciones, así como project management. Ella actualmente preside el Comité de Competencia de ASIPI y es miembro del Comité contra la Falsificación de la INTA. Les invito entonces a Sharin, a Octavio y a Felipe a que suban al escenario y dejo ya en la dirección de este panel a Sharin. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que nosotros tres estamos hoy doblemente agradecidos porque están aquí reconociendo que la hora no es la mejor y después de comida todo el mundo quiere como un momentito para descansar. Así que yo espero que Octavio y Felipe, estoy segura que les van a hacer pasar un buen tiempo y van a reconocer que realmente han aprovechado su tiempo aquí en ASIPI. En la tarde de hoy les tenemos preparado un panel sumamente interesante y queremos llamar la atención de todos con relación a un tema que es muy importante, el control de competencia en la adquisición de intangibles. Los derechos de propiedad intelectual se han convertido en un objetivo y en una fuerza impulsora detrás de muchas de las actividades de fusiones y adquisiciones en el siglo XXI. Por tanto, es relevante para nosotros como profesionales de la propiedad intelectual comprender cómo los derechos de PI están involucrados en estos procesos, cómo se aplica la legislación antimonopolio y qué elementos se deben considerar más allá de lo que parecería ser una simple transferencia de derechos. Enfrentarse a una venta y compra de intangibles bajo cualquier modalidad requiere un análisis exhaustivo y una debida diligencia. Estos procesos requieren enfoque, conocimiento, creatividad y trabajo en equipo con profesionales de diferentes áreas de las empresas. El trabajo de nosotros como abogados involucra desde la autorización de los derechos hasta la estructuración de la propiedad intelectual dentro de la estructura corporativa y la planificación fiscal hasta la preparación de las estrategias ante cualquier desinversión que haya que hacer que haya sido impuesta por la autoridad antimonopolio. Este es un campo complejo, desafiante, pero muy interesante. La interrelación entre los derechos de propiedad intelectual y las reglas de competencia proveen el balance necesario para fomentar la innovación y sustentar el crecimiento económico. Las reglas de competencia esencialmente operan como restricciones legales a la libertad contractual entre los agentes económicos que se encuentran en una relación de competencia. La ley interviene en esos casos para evitar la concentración que disminuye la competencia efectiva en detrimento de los consumidores.
Bajo esta tesitura, las adquisiciones de bienes intangibles, como los de propiedad intelectual, pueden considerarse como métodos para el desarrollo del mercado, pero al mismo tiempo, estas transacciones pueden resultar en concentración en detrimento del mismo mercado que busca motivar. En esta tarde contamos con la participación de dos excelentes profesionales que nos van a orientar en cuanto a este tema. Para iniciar, vamos a tener la participación de Felipe Barros Oquendo, especialista en competencia, que nos va a presentar el marco legal en torno al tema y luego nos va a compartir unos casos muy interesantes que nos van a servir de ilustración. Seguido de Octavio Saldaña, un profesional experimentado que ha participado en importantes procesos de fusiones y adquisiciones y que nos va a caminar paso a paso de una forma muy práctica a través de lo que implica un proceso de adquisición de intangibles, incluyendo sus etapas, lista de verificaciones, así como lo que debemos tener en cuenta en estas transacciones. Pero antes de dejarle a ellos el micrófono, quiero contarles un poquito acerca más de quiénes son nuestros expositores invitados. Primero tenemos a Felipe Barros Oquendo, que es un abogado brasileño especialista en competencia y propiedad intelectual, quien tiene además una maestría en corporativo, laboral y propiedad industrial de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Es abogado senior en la firma Di Blasi, Parenti y Asociados y sirve como coordinador de la Comisión de Estudios de Competencia Desleal en la BAPI desde el 2014 y como relator nacional para la Liga Internacional del Derecho de la Competencia. Octavio es IP Counsel de American Mobile desde el 2013, año en que ingresó a la compañía para estar al frente de las operaciones globales relacionadas con activos de propiedad intelectual en todos los países donde América Móvil tiene presencia. Actualmente maneja un portafolio de más de 7,000 registros marcarios y ha estado involucrado activamente en la adquisición de más de 2,000 obras audiovisuales. También asesora diversas subsidiarias y filiales de América Móvil como Claro Video y Grupo Carso en temas relacionados con propiedad intelectual, adquisiciones y licenciamiento de contenidos audiovisuales. Octavio ha sido conferencista y panelista en diversos seminarios organizados por AIPLA, AMPI y por ACIPI, y es profesor de propiedad intelectual y normatividad de la comunicación en su alma mater, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sin más, dejo con ustedes a Felipe, nuestro primer panelista. Thank you, Shanine, for your kind introduction. I'd like to thank AZP board as well and Paulo Parenti for referring me to AZP board. Do I have my presentation? Okay. So I'll do my presentation in Portuguese, if you don't mind, in the interest of time. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de controle de concorrência e propriedade intelectual em especial. A minha apresentação está em inglês para ajudar a acompanhar aos nossos colegas estrangeiros, mas vamos direto ao assunto. Bom, na lei brasileira são considerados atos de concentração as fusões, as aquisições, e aí podem ser aquisições do controle societário ou aquisições de ativos tangíveis ou intangíveis, as incorporações e qualquer tipo de contrato associativo, né? Entre eles consórcios, licenças, transferências de tecnologia, pactos de cooperação técnica, etc. A lei é bastante abrangente. A lei brasileira ela não fica muito distante da norma internacional, né? Fusões, aquisições, incorporações, joint ventures também são considerados universalmente atos de concentração. Especificamente no que tange à propriedade intelectual, contratos de cessão de direitos de propriedade intelectual, de compartilhamento de segredos de negócio, de tecnologia não patenteada mantida em segredo, por exemplo, licenças exclusivas de propriedade intelectual, contratos de transferência de tecnologia e cooperação tecnológica, além de joint ventures, fusões, aquisições e incorporações envolvendo propriedade intelectual,
são as formas mais comuns em que a propriedade intelectual tem uma interseção com o controle de concorrência. Quando apresentar o ato à autoridade, né? No Brasil, há um certo limite inferior, né? E isso é comum também a todas as jurisdições. Não é qualquer ato de concentração. Vocês podem ver que os atos de concentração são bastante amplos e genéricos na lei. Então, não é qualquer ato de concentração que deve ser apresentado ao CAD. Ele tem que ter uma certa relevância. A escolha da lei brasileira foi pelo faturamento anual do exercício do ano anterior no Brasil, né? Então, uma das partes envolvidas ou de grupos envolvidos num polo tem que ter um faturamento acima de 750 milhões de reais, aproximadamente 250 milhões de dólares, e conjuntivamente, ou seja, além de ter um grupo ou uma empresa faturando mais de 750 milhões no Brasil, a outra tem que faturar pelo menos 75 milhões, tem que ter faturado pelo menos 75 milhões no exercício anterior, né? Uma vez definido um ato de concentração, um ato negocial como ato de concentração, e as partes tendo esse faturamento, é necessário notificar o CAD, mas em alguns casos, principalmente em licenças, pactos de cooperação, os contratos podem ter especificidades que os eximiriam de ser considerado um ato de concentração a ser notificado para a autoridade. Então tem que ser visto caso a caso, né? É dado o exemplo, por exemplo, das licenças exclusivas ou não exclusivas, mas enfim, tem que ser visto caso a caso com um especialista, inclusive, de propriedade intelectual. Coisas que se devem ter em mente quando vai decidir notificar, quando as partes decidem notificar o ato ao CAD ou não. Primeira coisa, aqui no Brasil, a notificação ao CAD é obrigatoriamente, desde 2011, é obrigatoriamente prévia à execução do ato, né? Então, uma vez negociado o ato de concentração e determinados as suas cláusulas, as partes têm que apresentar ao CAD e o ato vai ficar suspenso, ele não surte efeito, né? A apresentação ao CAD, ela envolve dois custos bastante relevantes, né? O primeiro é a taxa oficial, que é de R$85 mil, não é uma taxa pequena, eu acho que é a taxa oficial mais elevada que nós temos aqui no Brasil. Em segundo lugar, o CAD requer, né, pede, assim como todas as autoridades de concorrência, requer uma série de informações que custam bastante dinheiro para produzir, informações econômicas, contratação de advogados, etc., um processo dispendioso. E, além disso, nós temos um período que pode chegar a 330 dias para o CAD analisar os atos. Então, nós temos até 330 dias de suspensão do ato. Então, temos aí também um custo-oportunidade de quase um ano do ato parado. Porém, caso não se decida notificar, corre-se o risco de ser penalizado por gun jumping. Gun jumping é basicamente queimar a largada. Executar o contrato porque acha que não precisa notificar, ou notificar o ato e ainda assim executar o ato. E a penalidade é bastante alta, né? Primeiro, o ato é anulado sem qualquer conversa, né? Houve o gun jumping, o ato é anulado, volta-se ao estado anterior. Aplica-se uma multa que vai de R$60 mil a 60 milhões, dependendo do tamanho da operação, e ainda instaura-se um processo administrativo para averiguar infração de concorrência que pode gerar mais penalidades ainda. Então, é algo a se ter em mente, né? Muitas vezes, uma posição mais conservadora de notificação é melhor, para evitar justamente essas penalidades. Bom, aqui a gente tem um fluxo rápido, que eu vou passar rapidamente. Começa o fluxo de notificação do ato de concentração com a notificação à Superintendência Geral do CAD, que faz uma primeira análise. Essa análise envolve definição de mercado relevante, geográfico, material. Muitas vezes as partes são partes economicamente relevantes, mas o ato de concentração, né, a licença, a cessão é muito pequena e não tem grande importância, então o ato é aprovado rapidamente. Uma vez aprovado o ato, partes interessadas, principalmente concorrentes ou em mercados regulados, agências reguladoras, podem
impugnar o ato, né? Apelar e levar a questão para o tribunal. E caso o ato seja rejeitado ou aprovado com restrições, as partes notificantes também podem apelar naturalmente para o tribunal do CAD. Aqui vale uma observação: o CAD, a autoridade brasileira, ela não é uma autoridade judicante, ela não exerce jurisdição. As decisões dela são administrativas e são sempre passíveis de revisão judicial. Também o CAD não é um órgão que regula ou fiscaliza os agentes, né? Então, por exemplo, no caso de gun jumping, a maioria das vezes é o concorrente que percebe que está havendo um gun jumping de um grupo concorrente e notifica o CAD para o CAD poder tomar as atitudes necessárias. Aqui eu trouxe alguns dados que eu achei interessante. Aqui, desde 2015, o CAD tem avaliado aproximadamente 390, em média, atos de concentração por ano. Eu considero relativamente baixo, até pelo tamanho e pela pujança, pelo menos potencial, da economia brasileira. E desses atos, vejam que interessante, a grande maioria, essa barra azul, são as aprovações sem restrição. Então, muito embora o CAD considere, a princípio, a priori, que todo ato de concentração pode violar a concorrência e deve ser notificado, o fato é que o CAD é bastante liberal, né? Há uma política econômica por trás disso. Ele é bastante liberal na aprovação sem restrições. E por que isso? Porque muitas vezes o ato de concorrência é o único meio para que os agentes econômicos atinjam novas eficiências, inclusive eficiências tecnológicas, né? Muitas vezes o agente não tem os meios, ele tem uma expertise que o outro agente econômico tem, eles resolvem se unir em alguma daquelas formas que a gente viu, né? E o CAD aprova muitas vezes sem restrição, porque se você não aprova, se você tem uma política muito restrita quanto à aprovação de atos de concentração, isso pode se transformar num estímulo para as partes entrarem em atos colusivos, né? Como, por exemplo, cartéis, né? Combinações ilícitas ou quase ilícitas, né? Então, o ato de concentração é uma forma de tornar tudo lícito e claro. Um outro ponto importante de tangenciamento entre a propriedade intelectual e o direito à concorrência é a aprovação com restrições, né? A própria lei brasileira, assim, seguindo as normas internacionais também, ela já define que é possível, na aprovação com restrições, determinar como remédio a cessão de direitos de propriedade intelectual ou a licença compulsória por determinado tempo de direitos de propriedade intelectual. Então, qualquer notificação ao CAD está sujeita a uma imposição do CAD nesse sentido, né, da autoridade que faça restrições quanto à propriedade intelectual. Os remédios, eles têm duas naturezas, né? Podem ser de dois tipos. O primeiro é o remédio estrutural, que é basicamente o desinvestimento. A autoridade determina que as partes cedam, vendam, licenciem de forma exclusiva para terceiros a sua propriedade intelectual ou a sua unidade de negócio, né? O CAD, pelo menos, e a União Europeia tem dado bastante preferência para a cessão da unidade de negócio em si, porque é mais fácil de operar, ela já deu certo, né? Mas junto com ela vai patente, marca, desenho industrial, direitos autorais, segredos de negócio, né? E também a outra possibilidade é o remédio comportamental. O remédio comportamental, ele vai envolver uma obrigação de fazer ou não fazer para as partes, necessariamente temporária, né? Então, por exemplo, não use determinada marca durante determinado tempo. Mantenha uma licença aberta, não exclusiva, para os seus concorrentes durante determinado tempo, né? A autoridade, por exemplo, pode estabelecer o firewall, que é a proibição de certas pessoas de uma empresa transmitirem segredos de negócio para outra empresa. E por aí vai, né? Essas restrições, elas podem ser impostas unilateralmente pela autoridade ou elas podem ser negociadas
em um acordo em controle de concentração. Ou seja, uma vez que o CAD sinalizou que vai rejeitar ou que vai aprovar com restrições, as partes notificantes podem tomar a iniciativa de propor negociar um acordo em controle de concentração. E essa é uma das partes mais interessantes da lei. Bom, aqui tem um ponto interessante, né? O tipo de remédio que o CAD mais aplica, de 95 até 2013, que são os dados que nós temos. Bom, via de regra, o CAD aplica o remédio comportamental e não o estrutural. Isso é interessante por dois motivos. Primeiro, porque tanto a autoridade de concorrência dos Estados Unidos quanto a autoridade de concorrência da União Europeia favorecem, pelo menos teoricamente, o remédio estrutural. Porque o remédio estrutural é o desinvestimento, é a exceção. Resolve-se o problema e a autoridade não precisa ficar monitorando para ver se as partes estão cumprindo, ao passo que na solução comportamental é necessário algum monitoramento. Mas isso mostra que o CAD, mais uma vez, a liberalidade do CAD em relação às notificantes, porque o remédio comportamental ele é menos drástico, já que ele é temporário. Então, aqui exemplos de remédios aplicados à propriedade intelectual, né? O estrutural envolve cessão de marcas e de patentes. Problemas que nós podemos ter na prática, e esse é um problema prático que, por sorte e por diligência das partes, não se concretizou. O CAD sinalizou com uma restrição num ato de concentração que era a seguinte: existia a família de marcas ABC. Estou falando hipoteticamente. Essa família de marcas estava na classe 3 e na classe 5. O CAD achou que era muito eficiente transferir as marcas da classe 3 para um concorrente e as partes notificantes poderiam ficar com as marcas na classe 5. Porém, o que o CAD não sabia é que a Lei da Propriedade Intelectual Brasileira determina que quando você faz uma cessão de uma determinada família de marcas, ou você cede tudo, ou as marcas que você retém, se são em classes idênticas ou semelhantes, serão extintas no caso dos registros ou arquivadas nos casos dos pedidos. Por sorte, houve uma consulta a especialistas de propriedade intelectual e o CAD entendeu que não deveria aplicar esse remédio. Se ele tivesse aplicado esse remédio, ele não atingiria a eficiência almejada, porque as partes notificantes teriam perdido as suas marcas. E isso não era um efeito desejado pelo CAD, o CAD apenas não sabia desse detalhe da Lei da Propriedade Intelectual. E quanto aos remédios comportamentais, nós temos, por exemplo, determinação de não uso de marca. Vocês vão ver nos casos práticos que isso é muito comum. Isso gera dois problemas para os titulares notificantes. O primeiro, o risco de caducidade. Bom, nossa lei determina que quando o não uso é alheio à vontade da parte, como é o caso, não se aplica a caducidade. Mas o CAD e o INPI têm um pacto de cooperação. Então, talvez seja interessante, por exemplo, o CAD determinar, através desse pacto de cooperação, o protocolo nos processos de marcas ou de patentes no INPI, a sua determinação de não uso, para evitar justamente a licença compulsória, no caso de patente, e a caducidade, no caso de marca. E um outro problema, talvez até mais sério, é que, ao determinar o não uso da marca, caso um concorrente mal intencionado resolva lançar a mesma marca ou uma marca semelhante no mercado, a parte terá um problema, certamente, para conseguir a tutela antecipada, a tutela de urgência, para evitar um dano irreversível pelo uso da sua marca. Porque o juiz vai olhar e vai falar, mas você não usa essa marca há 3, 4 anos, E aí a parte vai argumentar que foi o CAD que determinou, a autoridade que determinou, mas enfim, até ela conseguir obter o resultado que ela quer, que é a tutela de urgência, para manter o valor da sua marca, isso há um grande risco. Então, é interessante também negociar com o CAD esses pontos, levar em consideração, junto à autoridade, esses potenciais riscos envolvidos na aplicação de remédio. Bom, aqui vão alguns pontos práticos que eu quis destacar para vocês. Bom, primeiro, notificação é prévia, o CAD, o ato fica suspenso até a aprovação do CAD, pode levar até 330 dias. Levem isso em consideração na hora de negociar, de fazer o memorando de entendimento
porque senão os obstáculos que podem ser enfrentados perante a autoridade podem gerar uma discussão de responsabilidade que só vai gerar mais obstáculos caso não haja aprovação ou caso a aprovação demore, né? Muito comum que se feche um negócio pensando que bom, agora vamos começar a trabalhar logo, as partes estão empolgadas, mas nem sempre é o caso. Também é bastante interessante, caso a operação seja muito relevante economicamente, né, e ela provavelmente vá enfrentar algum problema no CAD, é interessante que as partes já avaliem de antemão quais são os ativos intangíveis, as unidades de negócio que elas têm em mãos e quais delas são essenciais para o negócio, ou seja, sem elas o negócio não se concretiza, e quais delas poderiam, quiçá, caso a autoridade aponte a rejeição, quiçá elas poderiam ser sugeridas como um objeto de desinvestimento ou um objeto de remédio comportamental. Por que eu digo isso? Porque o CAD é uma autoridade brasileira que é bastante aberta, né? Bastante pró-business. Então, há uma grande possibilidade de negociar, de já vir com um desenho de remédios, no caso da autoridade sinalizar negativamente quanto à aprovação, né? Isso vai, inclusive, a possibilidade de já pensar em compradores e licenciados para os ativos intangíveis envolvidos. Bom, aqui entramos em alguns casos práticos. Um dos casos mais famosos, foi um dos primeiros envolvendo licença de marca, foi a incorporação da Colinos pela Colgate-Palmolive, que no Brasil foi uma operação gigantesca que resultava em mais de 75% do mercado relevante. Mas o CAD resolveu aprovar e determinar 3 possibilidades de remédios, né? Todos eles, 2 deles comportamentais e um deles estrutural. Então, o primeiro foi suspensão da marca Colinos por 4 anos, isso era opcional para as partes. O segundo, licença de 20 anos da marca para um entrante ou para um concorrente que tivesse menos de 20% do market share. E, em terceiro lugar, o remédio estrutural, o abandono da marca Colinos, né? A opção dos notificantes foi suspender por 4 anos a marca Colinos. Porém, a autoridade esqueceu de proibi-los de lançar uma marca no lugar. Então, diante dessa proibição e da regra da liberdade, eles lançaram a marca Sorriso. Então, a marca anterior era Colinos. Eles lançaram a marca Sorriso, como os senhores podem ver, bastante parecida, né? Bastante semelhante, mesmo trade dress, mesmo número de sílabas, Sorriso, Colinos, até a música da marca é a mesma. E, além disso, a propaganda é a mesma, né? Então, aqui eu vou passar uma propaganda que os brasileiros conhecem bem. Essa primeira é da Colinos, que era a marca anterior, que foi suspensa. Então, essa é a propaganda da Colinos. Essa é a propaganda da Sorriso, que eles lançaram alguns meses depois da aprovação do CAD. Praticamente idêntico. Apesar disso, a notícia que eu tenho é de que, apesar dessa burla, a decisão do CAD, que na verdade não foi uma burla, o CAD que esqueceu de proibir, o CAD obteve as eficiências e o equilíbrio econômico desejado com essa medida. Então, foi um ato de concentração que não gerou prejuízos. O segundo caso, bastante importante, foi a criação da Ambev, né? A criação da Ambev é o resultado da fusão da Antártica com a Brahma, 2 mega empresas de bebidas, em especial de cervejas. Houve muita pressão pública na época e expectativa de que a fusão seria rejeitada, porque formaria uma gigante do mercado. Mas, surpreendentemente, o CAD aprovou a operação, determinando apenas a cessão da marca Bavária. A marca Bavária é uma marca de cerveja, que na época era bastante famosa, tinha um cantor sertanejo que fazia a sua propaganda. Era a cerveja de sexta-feira, só que o CAD esqueceu de determinar o tempo para a cessão.
né? Então, determinou a cessão, mas não determinou quando deveria ter feito a cessão. E a Ambev ficou um tempinho sem ceder a marca, e durante esse tempo ela desinvestiu na marca, né? Parou de investir em marketing, em distribuição, de forma que a marca tinha 7% do market share no momento do cálculo pelo CAD, e na hora da venda ela tinha apenas 3%. Então foi um outro equívoco do CAD, mas a Ambev continua, obviamente, no mercado. Terceiro caso, 2002, Nestlé Garoto, fusão. Nestlé, acho que todos aqui conhecem, é uma marca internacional. Garoto é uma marca brasileira bastante famosa e tradicional de chocolates, né? Aqui são alguns chocolates. O Serenato de Amor é o chocolate mais famoso da Garoto, possivelmente. Está aqui para ilustrar. Bom, tratou-se de uma fusão. Na época, na lei de 94, era possível notificar previamente, mas também era possível notificar posteriormente o ato de concentração. E foi exatamente o que a Nestlé e a Garoto fizeram. Então, eles começaram as medidas para a fusão e apresentaram para o CAD, só que o CAD demorou 2 anos para analisar e rejeitou a operação. Então, imagine, né? Já começou todo o trabalho, o CAD rejeitou a operação. A Nestlé apelou à Justiça Federal, então nós temos aqui um exemplo de revisão judicial. A Justiça Federal suspendeu a decisão do CAD, mas determinou também, por outro lado, que Nestlé e Garoto permanecessem separadas judicialmente até que chegasse a uma decisão. Em 2015, ou seja, 10 anos depois, a Nestlé e o CAD entraram em um acordo pelo qual a Nestlé e a Garoto venderiam cerca de 10 marcas, cederiam para um concorrente só as 10 marcas, ou seja, mudou de rejeição para aprovação com restrições, né? Então foi um ganho para a Nestlé e Garoto. Porém, também a Nestlé e Garoto tiveram problemas na venda dessa marca, foi dado um prazo de 1 ano, já com o CAD tendo apreendido do caso da Ambev, né? Deu um prazo de 1 ano, mas não conseguiram vendedor, isso foi estendido, venceu em julho desse ano, e agora não se sabe como vai correr, porque o processo está em segredo de negócio, é só algumas notícias, mas provavelmente vai à asta pública, né? Vai ser feito um leilão das marcas. E aí teremos finalmente a Nestlé e a Garoto fusionadas. Quarto caso é o da Brasil Foods, que é o resultado da fusão entre Sadia e Perdigão, duas gigantes também no mercado de alimento, principalmente de carnes e congelados, né? Foi uma fusão aprovada com restrições, e aqui é bem interessante, o caso de 2011, nós já vemos uma autoridade, um CAD, mais flexível e mais atento ao caso concreto. Em vez de só pegar uma marca, por exemplo, Colinos, como foi o caso Colinos Colgate, e determinar a suspensão, ele foi no detalhe. Suspensão da marca Perdigão e Batavo por determinado tempo, em determinados segmentos. Houve uma grande diferenciação nos remédios comportamentais determinados pela autoridade, né? Isso aproxima a autoridade da justiça real, da justiça efetiva, na hora do ato de concentração. Muito provavelmente também houve uma participação ativa dos representantes da Brasil Foods, das duas notificantes. Além disso, isso é um ponto interessante, o CAD impediu o Brasil Foods de lançar marcas no lugar, né? Então ele suspendeu uma série de marcas e proibiu que fossem lançadas marcas no lugar delas. Então ele aprendeu com a questão do Colgate Colinos. Além disso, também eles foram obrigados a vender determinados parques industriais, como de marcas menores, como Resende, Wilson, Fiesta, Doriana, Healthy Choice, enfim. Foi aplicado e correu tudo bem. Por fim, o último caso que eu trouxe para vocês foi um caso de rejeição. A Tigre é uma companhia bastante famosa aqui no Brasil, que fabrica e vende materiais de construção. A Condor também é uma empresa de materiais de construção, portanto, se trata de um ato de concentração horizontal. A Tigre adquiriu a totalidade, ou pretendia, pelo menos, adquirir a totalidade das ações da Condor. Então, um ato de aquisição, ato de concentração, sem dúvida alguma. A empresa resultante teria 70% do mercado, do market share.
o CAD rejeitou, né? Muito embora a Tigre e a Condor tenham feito até um bom trabalho, bem proativo, de apresentação das eficiências que seriam obtidas com esse ato de concentração, o CAD não ficou convencido. E, nesse caso, a Tigre e a Condor chegaram a propor um acordo em controle de concentração com um desenho envolvendo remédios comportamentais, mas o CAD também não aceitou, bem atipicamente rejeitou a operação. Então, esses eram os casos e os temas que eu gostaria de trazer para vocês. Fico à disposição para perguntas após a apresentação do meu colega Otávio. Muito obrigado. Thank you, Felipe. Octavio, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Felipe. Estuvo muy interesante tu plática, ya lo habíamos platicado, pero creo que en Brasil llevan, por lo que platicas, la punta de lanza probablemente en Latinoamérica respecto a estos casos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Felipe. Otra cosa, pues gracias a Cipi por su invitación. Como siempre, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Llegar aquí a Río fue un poco complicado desde la Ciudad de México, sobre todo con la recepción que me dio Río con lluvia el día de hoy en la mañana, pero no fue más como viajar de la Ciudad de México del aeropuerto a Santa Fe. Es más o menos el mismo tiempo que muchas gracias a todos. Creo que tenemos un horario difícil para la plática, pero espero que mi experiencia de dar clases de 7 a 10 en la universidad a alumnos que no son abogados me sirva para que esto no suene tan aburrido. Respecto al tema de competencia, antes de entrar a mi presentación como tal, que va a ser un poco más práctica de mi experiencia, que se necesita no tanto enfocándome al tema de competencia, sino el tema de transacciones de activos de propiedad intelectual. La dividí en 2 partes para platicarles paso por paso qué es lo que es relevante para estas transacciones. Pero antes, sobre el tema en sí de competencia, leyendo un poco, encontré un artículo en donde dice que la relación entre el derecho de la competencia económica y el derecho de la propiedad intelectual es importante, interesante y controvertido. Importante, pues muchos de los casos trascendentes recientes han involucrado propiedad intelectual. Ello ha resultado en que muchos perciban que el alcance de los derechos de propiedad intelectual se vean reducidos por el derecho de la competencia económica, lo cual ha motivado una avalancha de estudios. Es interesante, pues implica la conjugación de 2 leyes especiales. Ello invita a diferencias sobre cómo deben proyectarse máxime la sofisticada naturaleza de cada una. Y es controvertida, pues mientras algunos consideran que existe un conflicto inherente entre ambas, otros consideramos que se complementan. Bueno, haciendo esta breve introducción, voy a pasar a lo que es mi presentación. Como les platicaba, es un poquito práctica, está dividida en 2 partes. Lo que es la adquisición de obras audiovisuales, paso por paso, y lo que es una transferencia de activos intangibles, marcas específicamente, en una operación intercompany. Pasamos a la adquisición de obras. El primer punto importante, y aquí lo que quiero hacer es hacer hincapié en cuáles son los equipos dentro de una empresa que tienen que estar involucrados en estas etapas de estos procedimientos de adquisición, pues es principalmente, el primero es pues, sin duda la negociación, ¿no? ¿Qué equipos creo que deben de estar involucrados? O en los casos en los que hemos estado involucrados, pues el equipo comercial y el equipo legal. Siempre el equipo legal. Por favor, no dejen al equipo comercial solo. No lo abandonen porque después nos llevamos unos confrontonazos muy grandes, ¿no? Entonces, en la negociación, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, como primer punto, aspectos a tomar en cuenta, pues estamos aquí hablando, para situarlos, estamos haciendo una adquisición de obras audiovisuales, vamos a pensar en películas para una plataforma como es el caso de América Móvil, de una OTT, y los aspectos cuando nos estamos sentando a negociar para comprar esto, para iniciar esta adquisición, pues primero, obviamente, vamos a ver cuál es el número de obras, cuál es el número de películas que se van a adquirir. Muchas veces este tipo de adquisiciones se centran en paquetes. Estamos hablando de un paquete de 300 obras audiovisuales, 250 obras audiovisuales.
lo que sea, pero empaquetarlas porque eso hace un poco más fácil el tema de la negociación. Contraprestación, pues evidentemente un tema muy importante. Ahí tenemos que empezar a dejar un poquito ahí, a lo mejor sí soltar al equipo comercial, que es el que se va a encargar principalmente de saber y de negociar el precio. Pero bueno, siempre es, como todos ustedes lo saben, siempre la compañía de un abogado pues es muy importante en estos procedimientos, ¿no? Restricciones, ¿a qué me refiero con restricciones? Bueno, pues me refiero a la parte de que en el tema de obras audiovisuales, por ejemplo, pues las obras probablemente traigan, las películas en este caso traigan restricciones en cuanto a, por ejemplo, territorios, en cuanto a, por ejemplo, plataformas de explotación. Es un tema aquí sí legal es muy importante porque evidentemente mientras más restricciones tenga una obra audiovisual, pues más, a lo mejor el valor se ve afectado de la misma. Entonces es importante ahí tener en cuenta este tipo de restricciones y saber cuáles son. Eso es como un punto que a lo mejor sí el team legal o el equipo legal pues tiene que poner hincapié. Compromisos, ¿a qué me refiero con compromisos? Igualmente cuando hacemos una adquisición de obras audiovisuales, los compromisos se refieren a aquellas licencias, por ejemplo, que traen estas obras que nos están vendiendo, previamente adquiridas, que es un tema común en la industria, previamente adquiridas y que se tienen que respetar en cuanto a la adquisición que hagamos, en este caso nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenemos que ver que cierta obra audiovisual tiene algún compromiso, una licencia que vence en el año 2020 y para una plataforma de, por ejemplo, televisión libre, entonces eso hay que respetarlo. Y yo también creo que ahí, y como equipo legal, pues tendría que a lo mejor haber cierta afectación al precio. Los territorios, también cuando estamos haciendo una adquisición de obras audiovisuales, en este caso, pues es para no nada más para un territorio, evidentemente, sino para varios territorios, entonces hay que tenerlos bien definidos. Aquí, y vuelvo a lo mismo, y digo, no es por como dicen en México, echarle tierra al área comercial, pero bueno, a veces el equipo legal tiene que ser esa persona que se dé cuenta bien de todos estos puntos, porque a veces los comerciales, me pasa, por cerrar un acuerdo, pues no dejan muy claros estos puntos, ¿no? Clasificación, el tema de obras audiovisuales llevan una clasificación, si es una película AAA, que significa que es una película muy buena, una película AA. Por lo general aquí se enlaza con el número de obras o con los paquetes. En un paquete de una obra audiovisual, pues van a venir, cuando estamos hablando de varias obras, pues van a venir películas AA, AAA, incluso A, ¿no? Entonces, como para rellenar un poco, hacer más robusta la negociación. Entonces, hay que tomar en cuenta esa clasificación, que es importante. Obviamente la forma de pago, se tendrá que establecer ahí. ¿Y a qué me refiero con la forma de pago? Pues cómo vamos a hacer esta transacción, cómo la vamos a pagar, en cuántos pagos, eso también ahorita lo vamos a ver más adelante. Y la vigencia, ahí le pongo un signo de interrogación porque, por lo menos en México, y me parece que en todas las, o quizás en todas las jurisdicciones de Latinoamérica, una sesión de obras, de obras artísticas, pues tiene una vigencia, ¿no? En México está establecido que puede ser máximo 15 años en la sesión de derechos patrimoniales. Ahí sí entra un poquito ya el tema legal que hemos logrado, por lo menos en México, hacer, con base en lo que está establecido en la ley, obviamente, poder hacer adquisiciones de esos derechos patrimoniales pues, por más tiempo de los 15 años, que es lo que está reflejado en la ley. Entonces, así lo hacemos. El siguiente punto viene entonces uno de los importantes o relevantes, que es el due diligence. Y aquí, pues, obviamente está involucrado el equipo legal, por razones obvias, pero aquí es donde entramos ya también a involucrar a otra área de la empresa, ¿no? Que es el equipo fiscal. El equipo fiscal en este tipo de transferencias, pues, es sumamente importante tener una coordinación para poder llevar a cabo la transacción de manera exitosa. En las cadenas, bueno, el due diligence, nosotros hablamos en la industria, cuando estamos hablando de adquisición de obras, lo que llamamos cadenas de derechos. Una cadena de derechos no es más que aquellos contratos o aquellas adquisiciones que se han hecho previamente a los derechos patrimoniales de la obra, que van pasando de persona en persona. Entonces es importante siempre en un due diligence revisar hacer esa revisión contractual de cada obra o esa revisión de esa cadena de derechos para saber si la obra ha sido cedida, en cuántas ocasiones y a quién ha sido cedida. Entonces esa información la tiene una carpeta, obviamente, que tiene que entregar la persona que nos quiere vender las obras, ¿no? Entonces es un tema muy sensible, muy importante, 100% legal, para ver si esos contratos previos se han ejecutado de manera adecuada, con las cláusulas que permitan
al finalizar la sesión, volverla a vender. Y entonces ese es un tema muy sensible. Imagínense cuando estamos hablando de un contrato que requiere la adquisición de 850 obras, tener que revisar 850 cadenas de derechos de películas que a lo mejor son, llamamos en México, de la época de oro del cine mexicano, películas de 1943, 1944. Entonces, todo lo que ha pasado por esas películas, todos esos contratos que han estado involucrados con esas películas. A veces es mucho más sencillo cuando hablamos de obras mucho más recientes, pero es un tema muy sensible. Los análisis de riesgos, pues evidentemente vienen derivados de la revisión de las cadenas de derechos. ¿Qué tanto hay ahí de repente falta de algunos contratos? También, obviamente, por razones de tiempo, se han perdido en el espacio. Entonces, analizar si hay realmente un riesgo, ¿no? Alguna vez nos querían vender unas obras que eran muy antiguas, o sea, unas obras, me acuerdo que muy viejas, y nos decían, pues es que no hay cadena de derechos, no tenemos nada más que el material en sí. Y hay que analizar el riesgo pues que se me pueda venir un reclamo de un tercero que alegue que tiene un mejor derecho que el que yo acabo de adquirir, ¿no? Las adquisiciones en este tipo de obras pues, son de buena fe. Entonces, eso es importante, el análisis de riesgos. Y aquí sí es una parte obviamente legal de medir, analizar el riesgo y transferirle esa información al equipo comercial y que la decisión, obviamente, de la adquisión sea del equipo comercial, no es del equipo legal. Sustituciones, ¿a qué me refiero con sustituciones? Bueno, pues hay muchas veces que las obras vienen en paquete, pero pues si alguna no cumple con los estándares que el equipo legal establezca para las cadenas de derechos, por ejemplo, pues uno les diga que no se puede adquirir esa obra y que esa obra se tenga que sustituir por otra película, ¿no? Cotejo con autoridades. En ese punto, el cotejo pues no es más que revisar ante la Oficina de Derechos de Autor si hay alguna... no vamos a lo mejor a hacer el cotejo en este caso el ejemplo de las 850 obras, pero sí algunas que puedan ser sensibles, pues ver si la autoridad tiene cierta información que pueda ser compartida con nosotros o que pueda ser solicitada para entonces nosotros cotejar y la documentación que nos presenta en este caso el vendedor. Los plazos, aquí me refiero a los plazos de las cadenas de derechos, como les digo, pueden ser pueden ser muy grandes. Aquí lo que tenemos que obviamente también fijar son plazos, no podemos tardarnos en una transacción de ese estilo un año en hacerla, ¿no? Tienen que ser transacciones, pues hoy en día el mundo digital pues nos requiere que todo este tipo de revisiones y transacciones se sea lo más pronto o lo más rápido posible. Entonces, pues sí fijarnos plazos para cada uno de los equipos, en este caso el fiscal, en este caso el legal, de cuáles van a ser y cuándo vamos a hacer las entregas de los reportes que se requieren. Y la revisión fiscal, pues de todo este aspecto, pues es ver si la obra, si la transacción más bien, pues conlleva algún riesgo fiscal para la empresa. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante y cuáles serán igual los riesgos que pudieran estar involucrados. La siguiente etapa de impuestos y de antitrust. Obviamente aquí involucrado en primer lugar pues el equipo fiscal, que es cuando le pasamos nosotros como equipo legal un poco la bolita para decirle, bueno, pues haz este análisis de la parte fiscal tan relevante y tan importante en una transacción de este estilo. Los bullets aquí o los puntos a revisar son pues, probablemente, bueno, en primer lugar la nacionalidad de las empresas involucradas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas transacciones se realizan entre empresas que pues, en este caso citándonos el caso de México, pues no son empresas mexicanas las dos, a lo mejor la que vende es una entidad europea, holandesa, por cuestiones fiscales precisamente, el tema del pago que existan o analizar si hay tratado para evitar doble tributación, por ejemplo. Empiezan a haber ya estructuras legales complejas, estructuras fiscales complejas para la adquisición de en este caso de estas obras. Entonces, es importante hacer esa revisión de los famosos tratados de doble tributación. Sí hay que notificar a las autoridades, en este caso, a la autoridad de competencia, si voy a hacer una adquisición, por ejemplo, de un acervo, en este caso que sea muy importante, pero me refiero a que sea de alguna forma, vaya yo a adquirir todas las obras de cierto artista importante en el país, relevante, entonces que tenga yo que hablar con la autoridad, en este caso con la COFESE, por ejemplo, en México, va a decir, oye, voy a adquirir todas las obras de X artista, y si eso implicaría una acción que tenga que ser regulada por la competencia, por la entidad de competencia, no por el ente regulador de competencia. Esta parte, pues también creo que es importante tenerla en cuenta y acudir con la autoridad antes de hacer la transacción para precisamente revisar ese tema. Esto en conjunto, el equipo legal, obviamente, con el equipo fiscal, ¿no?
La planeación de las estrategias fiscales, un poquito le volvemos a pasar la estafeta al área fiscal para ver qué es lo que más conviene, ¿no? Pagar directamente a una entidad que, como les digo, está en Europa, por ejemplo. Si dividimos a lo mejor el contrato y una parte le hacemos para un tema de comisión mercantil, por ejemplo, y otra parte de derechos patrimoniales, las necesidades a veces también de una parte del dinero se vaya a ciertas cuentas en México, en pesos, en el caso en dólares. O sea, esa parte estrategia fiscal se coordina muy bien se debe de coordinar muy bien más bien con la parte que está vendiendo, pero nosotros obviamente también con tantas situaciones fiscales que hay alrededor y con tantos ahora escándalos que hay sobre estos temas de fiscales, pues lo que tenemos que cuidar es la integridad de la operación y la integridad de la empresa. Entonces, tampoco aquí el team legal o el equipo legal sí tiene que tener mucha precaución de que la transacción como tal se dé dentro, evidentemente, de los márgenes legales y que no vaya a haber ninguna suspicacia de que se está haciendo alguna operación con algún tema fiscal ahí que no esté dentro de los parámetros legales, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucha ojo, como dicen, ojo clínico para tener estas revisiones, ¿no? Cumplimiento de la ley antimonopolio, pues es también un aspecto importante relacionado, como les decía hace rato, con la adquisición a lo mejor de ciertas obras, de todas las obras de un artista importante. Si esto implica una acción monopólica o no, a lo mejor pedir una opinión a la autoridad de competencia para que no estemos cayendo en esa situación, ¿no? Revisión regulatoria, pues es muy relacionado con lo que acabo de mencionar, los entes reguladores. A lo mejor también incluso hay que consultar o revisar con la gente del regulador, en este caso telecomunicaciones, para ver si es una empresa que tiene ciertas restricciones por ser preponderante y entonces dentro de sus restricciones no implica que estés incumpliendo alguna acción por realizar este tipo de transacciones, ¿no? Entonces esa parte hay que tener también muy bien regulada, muy bien entendida para que no vayamos después a autorizar una transacción que después venga con una como lo comentaba Felipe, que no sea autorizada por la autoridad, ¿no? Entonces esa parte creo que también es bien importante. Obviamente después aquí sí viene un tema siempre encabezado por el equipo legal, que es el acuerdo como tal, la redacción del acuerdo. Aquí va el equipo legal, pero obviamente también va el equipo comercial, porque aquí la parte importante del contrato pues también va a ser muy comercial, y el equipo de finanzas para los temas de pagos y demás, ¿no? Los puntos relevantes aquí en este contrato o en esta parte, ya en la redacción del contrato, pues obviamente unas declaraciones muy fuertes, unas declaraciones de las cuales podamos nosotros tomar como base en caso de a lo mejor después una contingencia, suponiendo que la empresa con la que queremos adquirir es una empresa de reciente creación, pues que declare que tiene todos los medios, pues con un foro muy especializado en la parte contractual. Entonces, sin duda, este tema de las declaraciones lo tienen 100% manejado bien, pero bueno, es importante mencionar. Los territorios, pues aquí, como les decía, ya vamos a incluir territorios. Muchas veces nos dice el equipo comercial, bueno, pues es que la adquisición se va a hacer para toda Latinoamérica. Ojo, pues hay que definir, no dejar, o sea, al tema de Latinoamérica como, o sea, solamente el territorio de Latinoamérica, ¿no? Yo, o sea, siempre recomiendo definir, ¿no? O sea, porque hay países donde a lo mejor necesitamos, si tenemos que hacer una lista de todos los países de Latinoamérica, pues los incluimos, pero más vale definirlos que dejarlo más abierto como toda Latinoamérica. La contraprestación, qué divisa se va a manejar, si va a ser obviamente en dólares, en pesos, esa es una parte que finanzas también tiene que tener muy bien entendida, porque créanlo o no, de repente en operaciones así, o sea, se cierra la negociación y resulta que la área financiera no estaba autorizando en ese momento contratos en dólares, por ejemplo, no solamente contratos en moneda local. Entonces, no dejemos afuera en este tipo de transacciones para que funcionen como una maquinaria perfecta y bien aceitada. Tenemos que estar todos involucrados y no dejar ningún cabo suelto porque luego pasa así, ¿no? Entonces, aunque el de la divisa puede ser algo como muy irrelevante y pues es obvio que se va a tener que pagar a lo mejor en dólares porque la empresa es americana, a ver ese tema, ¿no? El tema de impuestos, cada quien va a pagar sus impuestos, va a haber withholding, no va a haber, la operación comercial la pactó con la parte que vendía en un precio ya incluyendo el impuesto, no incluyéndolo, entonces evidentemente también es importante, ¿no? Y todo esto, la idea de la presentación es hacer como un checklist, que fue más o menos lo que me fue pidiendo aquí
la gente de ACIPI para que lo fuéramos viendo así, ¿no? Y después puedan consultar esta presentación e ir viendo precisamente, haciendo ese checklist de lo que se tiene que hacer. Los formatos, en este caso, lo que le llamamos los entregables, ¿qué nos va a entregar la persona que nos está vendiendo? Nos va a entregar a lo mejor un disco duro con las películas, nos va a entregar, muy importante ya en este caso, pues entregar que nos va a entregar los materiales físicos, los que llaman los negativos o lo que es la copia cero. Cuando son películas muy viejas, por ejemplo, es importante tener esa esos formatos de 35 o 16 milímetros para poder hacer revisiones de la película en 4K ahora, que es lo que se requiere. Si yo no preveo que me entreguen ese material y solamente preveo que me entreguen, por ejemplo, discos duros con las películas en este caso, para una plataforma, porque yo las quiero adquirir para una plataforma OTT, después a lo mejor cuando yo quiero licenciar mis películas, resulta que me las piden en 4K y yo no las puedo hacer en ese formato porque solamente me entregaron un formato digital que no me permite hacer esa transferencia técnica para un 4K, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo y establecerlo en el contrato, ¿no? Y pues, la indemnización, ¿no? Es una clave, una parte importantísima, sobre todo en este tipo de transacciones en las que las películas han pasado a lo mejor por muchas manos y tengo que tener cláusulas de indemnización muy, muy fuertes para poder replicar en caso de que alguien, un tercero, me alegue que él tiene mejor derecho que yo, ¿no? Entonces, si a mí me vendieron, aquí siempre ha sido un tema dentro de la industria bien complicado, que nos hemos enfrentado a esas complicaciones porque pues no es así como que te esté vendiendo un coche y existe una factura del coche y ya con eso me entregas el coche y la factura ya es mío. Acá pues no hay una factura como tal, entonces tenemos que tener muy en cuenta esas indemnizaciones para poder replicar en caso de cualquier controversia. Lo que le llamamos como el manejo, el assignment management del contrato. Aquí el equipo comercial es el que debe estar involucrado, soportado por el equipo legal. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ver son, ya en la administración del contrato, ya firmé el contrato, ya lo llevé a cabo, ya lo ejecuté, ya tengo mis obras, pero ¿qué pasa cuando una de esas obras en la revisión técnica no funciona? No me sirve, y me habían declarado que tenía cierta calidad técnica y no la tiene, ¿no? Entonces, lo más fácil en este tipo de transacciones es que me sustituyan esa película por otra de igual o similar calidad, ¿no? Entonces, esa parte de sustituciones tiene que estar muy bien contemplada en el contrato. La observancia, o sea, qué derechos tengo que yo respetar respecto a las obras que yo he adquirido. Me refiero a cease and desist. ¿Qué pasa cuando yo ya soy dueño de las obras, pero veo que están en alguna otra, alguien más las está transmitiendo o están en alguna plataforma y yo no las autoricé para el uso en esa plataforma? Entonces, pues aquí ya el equipo legal tiene que tener esa parte de estar mandando esas cartas de desistimiento para poderlas bajar. Aquí hay presentes algunos de nuestros abogados que nos ayudan a hacer precisamente este tipo de acciones. Los takedowns en redes sociales, nos hemos encontrado de repente que algunas de las obras que hemos adquirido pues, están en alguna plataforma o en alguna red social. Entonces, bueno, pues, acudir a sus propios procedimientos, como ustedes saben, tienen todas estas plataformas o redes sociales para hacer esos takedowns, ¿no? Take notice. Eso obviamente, pues eso es como la parte legal, pero siempre reportada por la parte comercial, porque nosotros como legal, pues tampoco es difícil que nosotros estemos haciendo ese tipo de observancia, ¿no? A lo que me refería. Sino es el equipo comercial el que tiene que estar haciendo ese monitoreo y tiene que estar dando cuenta de qué está pasando con las obras que adquirimos y que nos reporten al equipo legal para que nosotros en coordinación interna y con nuestros despachos externos podamos hacer esas notificaciones y demás, ¿no? Y el enforcement. Ya compré, ya tengo un catálogo de como vi un catálogo de 2,000 películas, pues ahora las voy a hacer que nadie más las use, ¿no? O que si las usa alguien, pues que entonces pague los derechos que tiene que pagar por eso, ¿no? Entonces, esta es la parte bien importante del tema comercial con legal, para que estemos involucrados 100% en las áreas y podamos hacer un correcto enforcement de los derechos que acabamos de adquirir. Eso respecto a la transferencia de, como les decía, unas obras audiovisuales. Ahora, el segundo tema en el que me quiero enfocar es vamos a pensar una transferencia de activos intangibles, de marcas en este caso, en una operación intercompany, ¿no? En una operación interna, que también tiene a veces es más difícil hacer una operación intercompany que cuando es con externos, ¿no? O sea, porque a veces entre hermanos, pues no nos resultan tan fáciles llegar a acuerdos cuando debe ser al contrario. Entonces,
Estas operaciones intercompany representan un riesgo, reto, muy interesante. El primer punto, obviamente, en una transmisión intercompany, pues es los precios de transferencia, ¿no? Hemos oído y nos la pasamos escuchando en nuestras prácticas que un estudio de precios de transferencia, hay que tomar en cuenta los precios de transferencia. Entonces, de verdad es un tema súper relevante, ¿no? Obviamente aquí el equipo involucrado a la cabeza de este estudio, pues es el equipo de fiscal y soportado por el equipo legal. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando estamos iniciando este tipo de operaciones intercompany? En el estudio de precios de transferencia, pues primero ver si tenemos la capacidad in-house de hacer esos estudios o si tenemos que acudir, por ejemplo, con una entidad externa que lo realice, ¿no? Algunas empresas sí tienen tienen una persona capacitada para hacerlo, pero pues, ustedes saben perfectamente que hacer un estudio de precios de transferencia pues no es una cosa sencilla ni una cosa que se tenga de un día para otro, ¿no? Involucra un equipo de actuarios, involucra un procedimiento bastante complejo que yo, por más que me lo explican, creo que no lo logro entender. Y no solamente yo en este caso me adhiero a lo que el equipo fiscal o el equipo que está haciendo el estudio de precios de transferencia requiera, ¿no? de parte legal. Pues como saben, pues hay que buscar si ha habido operaciones similares entre las empresas relacionadas, para entonces de ahí sí tomar en cuenta si ya existía el estudio de precios de transferencia, o ver qué información, o también ver si hay operaciones similares entre otras empresas, que es lo que siempre busca la gente que está haciendo este tipo de estudios, para de ahí tomar como la base para establecer en este caso el monteo de regalías o de lo que se tenga que pagar. La autoridad fiscal es relevante también, obviamente, para el tema del estudio de precios de transferencia, para que podamos tener un adecuado estudio soportado para que en caso de que la autoridad fiscal no lo requiera, lo podamos presentar, ¿no? O sea, ese es el soporte documental que viene en el siguiente punto que debemos tener muy bien establecido. Yo antes, la verdad es que cuando estaba iniciando este tipo de operaciones, pensaba que el estudio de precios de transferencia lo tenías como que presentar o alguna cosa así. No, simplemente lo tienes que tener como de soporte por si un día llega la autoridad fiscal y llegará eventualmente la autoridad fiscal, te pida eso y tú puedas entregar y hacer valer tu precio de estudios de transferencia, ¿no? En este caso, pues también en una operación intercompany el plazo es importante. ¿Por qué? O sea, en el estudio de precios de transferencia es importante el plazo porque, como les decía, como puede ser algo muy tardado de hacer por la complejidad del mismo, no podemos nosotros dejar así como que un plazo muy abierto para que se realice el estudio, ¿no? Hay que hacerlo lo más pronto posible porque es la parte con la que vamos a iniciar esta operación, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, no, pues como es muy tardado, es muy complicado, pues que se vaya haciendo el estudio y mientras vamos avanzando y después se cierra la operación y el estudio se queda pendiente, nunca se hace y entonces llegan los problemas, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor podemos trabajar o al paralelo, pero es bien importante y esta sí es una responsabilidad del equipo legal que el estudio de precios de transferencia se complete y se tenga en su momento soporte. En la siguiente etapa, obviamente también aquí hay una etapa de due diligence y aquí le pongo de jurisdictions porque vamos a ver que en una operación qué jurisdicciones van a estar involucradas, ¿no? Aquí es una parte del equipo legal. El equipo legal va a haber una revisión legal. Aquí en empresas en las que tenga un equipo, un departamento, una de propiedad intelectual, pues se realiza totalmente in-house, a lo mejor apoyándonos en nuestros despachos externos para el tema de listados y demás, pero ya que localizamos o ya que nos dieron la indicación de cuáles son a lo mejor los activos o las marcas que se van a transferir, tenerlas bien identificadas, ¿no? En ese listado que vamos a estar preparando. Van a ser marcas, se van a incluir dominios, por ejemplo, pues también es relevante. ¿Qué jurisdicciones van a estar involucradas? A lo mejor esta operación intercompany es una empresa con presencia global, pero hay que tener identificado si esa operación va a ser con todas las operaciones, esa operación de transferencia va a ser en todas las jurisdicciones en las que tiene presencia la empresa o solamente en algunas. Es un tema importante que hay que tener relevante y tenerlo muy en cuenta. Y ahí hay que tener la coordinación en el siguiente punto de los equipos legales locales, tanto internos como externos, ¿no? Este tipo de operaciones van de la mano con los despachos externos porque ellos son los que tienen la información de nuestros portafolios, ¿no? Entonces ellos son los que en los que nos tenemos que apoyar para poder llevar a cabo bien este tipo de transacciones. Aquí revisar obviamente también si y un poquito si es intercompany, ver si esta transferencia va a involucrar también en algún tema de competencia,
son temas muy sensibles para ciertas empresas que están en el ojo del huracán por este tipo de operaciones. Entonces, igual acercarse o revisarlo con las áreas involucradas de competencia internas para ver si tenemos que hacer ciertas notificaciones, si se tiene que hacer solicitar alguna opinión a la autoridad y poder tener toda esa como carpeta de due diligence soportada para la operación. Pasamos después de esta revisión legal al tema nuevamente del acuerdo, del contrato. El team legal es el más relevante, pero apoyado por el equipo fiscal, que tendrán que ver si se va a hacer un contrato, bueno, se va a operar legal internamente, perdón. La mayoría de las ocasiones si es intercompany, pues es probable que se haga internamente. Aquí le pongo cláusula estándar, porque como les decía, a veces es más fácil negociar con externos que con internos, ¿no? Entonces entramos en esa cuestión de, pues si es una empresa a lo mejor del mismo grupo, le voy a utilizar las mismas cláusulas estándar que utilizo para mis contratos de cesión que utilizo con externos. Voy a ser más suave en este caso, por decirlo de alguna forma. No voy a ser más suave. Hay veces que uno manda un draft a una empresa interna y regresa con más comentarios que si fueran los externos, ¿no? Entonces, oye, estamos aquí como que del mismo lado, pero yo a veces lo simulo como Caín y Abel, ¿no? Entonces, de repente ahí es como complicada esa parte. Entonces, ¿qué cláusulas? ¿Qué voy a utilizar, no? Pues yo creo que vamos a ocupar las cláusulas estándar, vamos a proteger a la empresa, que al final del día para eso estamos, pero bueno, vamos a ser tenemos que ser más receptivos en este tipo de operaciones. Son diferentes a operaciones externas. La contraprestación basada en el estudio de precios de transferencia. Evidentemente, para este punto, por ejemplo, ya tenemos que haber llegado a tener el estudio de precios de transferencia pues, completo para poder fijar la prestación, porque no va a fijar yo una prestación en un contrato intercompany sin tener el estudio que me diga cuál es el valor de mercado de esa operación. Entonces, aquí es donde si no nos tenemos cuidado con el plazo del estudio de precios de transferencia, llegamos aquí, fijamos un precio aquí que a lo mejor no está fuera del precio de mercado y después vamos a tener que hacer a lo mejor un modificatorio, vamos a tener que hacer una cuestión así. Entonces, lo mejor será que en este momento que yo ya llegué, que estoy redactando y que estoy haciendo el contrato, ya yo he llegado con mi soporte de mi estudio que me diga cuál va a ser la contraprestación o cuál debería ser el margen de la contraprestación. La regulación, evidentemente, que tengo que tener para la realización del contrato, ¿no? El tema del registro del contrato es relevante también, obviamente, que es una actividad que queda dentro de la cancha del equipo legal 100%. Y aquí cuando estamos ya hablando de un contrato, por ejemplo, pues empezamos a ver ya desde el tema legal, pues el tema de marcas ligadas, por ejemplo, ¿no? Aunque seamos de la misma empresa, seguramente ustedes que son especialistas en propiedad intelectual, a lo mejor han tenido problemas de explicar el tema de marcas ligadas a quien no es especialista en propiedad intelectual, ¿no? Porque explicar al director jurídico que existe este tema de que hay marcas que están relacionadas, pero que no las puedo ceder todas, sobre todo cuando hablamos de paraguas de marcas que utilizan una marca en común con otras palabras, se vuelve súper complicado, ¿no? Entonces, es un tema que cuesta trabajo, hay que tenerlo muy claro para explicarlo. Y luego ver el tema de las jurisdicciones, ¿no? Nosotros a veces no percibimos que a lo mejor la transacción ya la hicimos, pero ahora que la tengo que registrar en todos los países donde, digamos, estamos hablando de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Brasil, por ejemplo, es un país que tiene muchas particularidades que a lo mejor no te va a permitir hacer una sesión de marcas por alguna situación. Entonces, en ese país tienes que hacer un análisis distinto o llevar a cabo la sesión de una forma distinta, o Argentina o México. Entonces, aquí sí tenemos que platicar mucho con nuestros corresponsales para que ellos, que son los especialistas locales, pues nos ayuden a ver cuál es la mejor forma, ¿no? Aquí de repente empiezan a salir, cuando hacemos este tipo de operaciones, pues empiezan a salir requisitos documentales distintos para cada país, ¿no? Que en Perú me están pidiendo específicamente un documento donde avale la relación entre las empresas, ¿no? Que en Brasil me están pidiendo un documento notarizado para, no sé. Entonces, esta parte del recordal o del registro del contrato se vuelve a veces muy tediosa porque pues, tenemos que cumplir con todas las regulaciones o muchas regulaciones, y es bien importante, ¿no? Entonces aquí el apoyo externo es bien relevante, como decía ahí, el punto de los corresponsales, y para que podamos llegar a obtener esos registros, que es lo que al fin del día queremos, ¿no?
obtener nuestros registros para que nuestra operación intercompany pues surte efectos ante cada una de las jurisdicciones donde la llevamos a cabo. No podemos dejar esta parte suelta porque como por el tema de caducidades, por el tema, muchas veces ahí me ha tocado o escuchar o ver casos en los que pues como que ya se hizo el contrato, como que ya se firmó y en un tema intercompany muchas veces como que ahí queda, como que ya nadie le da el seguimiento a decir, oye, y se registró el contrato. Esa es una parte bien importante del contrato. ¿Por qué? Porque por razones obvias. Esta es como, digamos, la parte que yo les quería dar de la plática, para que si tienen ahorita alguna duda, la podamos ver. Ahorita seguro Sharin va a coordinar el tema de las preguntas, tanto para Felipe como para mí. Y después, pues con mucho gusto aquí vamos a estar para cualquier duda que podamos platicar por ahí en algunos de los siguientes eventos, de las siguientes pláticas. Muchas gracias por todo y estoy a sus órdenes. Gracias, Octavio, por tu presentación. Vamos a dar unos breves minutitos para preguntas y respuestas. Pero antes de abrirlo al público, yo le quería hacer una pregunta a Felipe, con Octavio. Felipe, as we saw your presentation, first of all, I loved the Colinos Colgate case. I loved creativity of the teams, I imagine legal and commercial, where they found a loophole and were able to work around it. And even when they were restricted to use the brand, they found a way to keep the agreement alive. Whenever I have the acquisitions of IP assets, do I always need to be mindful of competition control? Yes, actually, the antitrust law, the competition defense law in Brazil, it doesn't has as a threshold the amount of the IP rights that are being assigned. It just refers to concentration acts, one of them the assignments of IP rights, and the other threshold is the revenue that the companies involved in the Concentration Act obtained in Brazil in the last year. So in thesis, any assignment between those kind of companies should be notified to the authority, CADE. But in practical terms, CADE has a resolution where it states other requirement once the analysis of that the Concentration Act begins, and one of them is the relevance to the market concerning the asset. So in theory, the legal way to do that would be to submit, notify to CADE, point out on the notification that the assignment, the Concentration Act, is not that relevant, so that you can influence CADE to quickly approve it. Otherwise, you would be gun jumping and you would be subject to those penalties. That's precisely what we want to avoid. Yeah, of course. But of course, there are some agreements that even though they say license agreement or cooperation agreement, they're really big umbrella agreements that have no actual definitions in them. They're just an umbrella agreement for future agreements. So sometimes there's a real case scenario that there was a cooperation agreement between big companies that should have been notified, but CADE didn't need to analyze that because it was so generic. It was almost like a memorandum of intentions, something to do in the future. So it wasn't really active. So that's why I suggest doing a previous analysis on a case-by-case status. Gracias, Felipe. Octavio, una pregunta para ti. Felipe nos decía que en los acuerdos donde hay adquisición de intangibles, derechos de propiedad intelectual, no es tanto el monto involucrado, sino el tema del market share. ¿Cuál de los equipos en la empresa crees que tiene la responsabilidad de tener eso pendiente a la hora que estamos analizando y haciendo el due diligence en uno de estos acuerdos? Pues creo que el equipo comercial tendría que saber cuál es la participación que tiene en el mercado
mejor el equipo de siete. Creo que sería una parte sí relevante de la parte comercial, probablemente apoyada para el tema, por el equipo legal, para el tema de esa participación, que no es una concentración, o sea, ya yéndonos a la parte de competencia, pero para saber cuál es la concentración o el market share que tiene esos activos que están involucrados en una posible operación, pues tendría que ser, me parece, que el equipo comercial y no que yo como equipo legal que está la bolita, pero creo que sería relevante que ellos tuvieran esa información. Buenísimo. Y yo te quería hacer otra pregunta antes de ya le voy a soltar las preguntas al público. Con relación a, nos hablaste de transferencia de marcas entre compañías y nos hablaste también de transferencia de audiovisuales y derechos de autor y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando voy a transferir cuentas de redes sociales? ¿Se consideran derechos de propiedad intelectual y tienen que estar o no sujetas al control de la competencia? Sí, creo que es una pregunta muy interesante en el tema. Ahora ya si bien los términos y condiciones de algunas redes sociales no permiten la transferencia como tal de una cuenta, sí ya se vuelve relevante una cuenta, por ejemplo, de Twitter con 1 millón de seguidores, pues o no hemos llegado a configurar eso como un activo de propiedad intelectual, pero es un activo muy importante, ¿no? O sea, 1 millón de seguidores en Twitter ya es relevante. Entonces, recientemente en un contrato precisamente Intercompany que estaba preparando, incluí una disposición en la cual pues está establecido qué va a pasar con esas cuentas que a lo mejor se van a utilizar relacionadas con una sesión de una marca en operación de Intercompany y que en el momento que a lo mejor el contrato por alguna razón, un licenciamiento en este caso, perdón, termine, pues esas cuentas o la operación de esas cuentas como tal, una transferencia de la misma, la operación tendría a lo mejor que también ser de alguna forma regresada, ¿no? Entonces, sí me parece relevante incluirlo ya en un contrato, que a lo mejor no lo hemos tomado mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque al final del día, como les decía, una cuenta con muchos seguidores, pues es un activo, no quiero decir de propiedad intelectual porque a lo mejor no lo es, pero relevante para una empresa. Gracias, Octavio. Ya nos notificaron que teníamos poco tiempo, pero sí queremos darle oportunidad. Si alguien en el público quería aprovechar y hacerle una pregunta a Octavio o a Felipe, este es el mejor momento. Bárbara. Hola, buenas tardes. Soy Bárbara, soy abogada de Diblas y Parente de Brasil. Tomando la charla de Felipe, la pregunta es para todos. En Brasil, el INPI tiene como dije, un entendimiento con la agencia reguladora, el CADE. Me gustaría saber si es lo mismo en México, República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Si es la misma cosa, si tiene un entendimiento con el CADE y el INPI. Un Sí, entendimiento. así como tenemos en Brasil. Te puedo responder Gracias. rápido. En República Dominicana no. Nosotros tenemos una autoridad de competencia, pero competencia muy, muy reciente y no creo que existe ningún acuerdo de entendimiento entre una API y ellos. Me imagino que a futuro es algo que se podría explorar, pero en República Dominicana no lo tenemos todavía. En el caso de México, tampoco, o sea, como que no, entre la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, si bien a lo mejor tiene algunos tratos con el INPI, Mexicano de la Propiedad Industrial, hasta donde yo sé no hay alguna vinculación ya, digamos, establecida entre ambas entidades. Me parece muy relevante que exista. Yo precisamente para preparar esta plática busqué información, tengo un artículo que fue el que cité al principio, que habla mucho de este tema, pero no existe, ¿no? A lo mejor creo que el país, también por lo que leí, que tiene a lo mejor un poquito más de relaciones Perú con el Indecopi, entiendo que sí hay, regular también la competencia económica, a lo mejor algún colega aquí de Perú después nos pueda comentar ese tema, pero es a lo mejor la única, y no sé, estoy diciendo, en otro país que yo sé que tiene esa. Gracias. No sé. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Si no, pues le agradecemos muchísimo por haber venido. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Octavio, por su tiempo, por sus excelentes presentaciones. Lo hemos disfrutado muchísimo y muchísimas gracias a sí. Que tengan una feliz tarde.